aplicación y por lo tanto necesito entender más o menos qué implica lo que me están diciendo. Aquí me dice que en un ambiente limitado. ¿Qué quiere decir ambiente limitado? Es un ambiente de laboratorio. ¿Qué es un ambiente de laboratorio? Tengo controlado la mayor parte. Por ahí solamente para que vean lo complicado que es esto. Hace muchos años hubo un tipo que estaba experimentando con el cristal líquido. Y el cristal líquido, una botellita más o menos como de esta, que son 60 mililitros, una botellita de cristal líquido costaba en aquel entonces $1,000,000. Entonces, él tenía la responsabilidad de trabajar con el cristal líquido. Resulta que un día trabajando con el cristal líquido, se le ocurrió hacer esto, o sea, dejarlo destapado. ¿Se le olvidó? Se fue a su casa, regresa, él era el único que tenía acceso a ese laboratorio. Y cuando regresa se da cuenta de esto y dice, no puede ser posible, eché a perder $1,000,000. Y dijo, bueno, antes que me regañen, voy a empezar a hacer pruebas. Empezó a hacer pruebas con el cristal líquido y se dio cuenta que gracias a las impurezas que le entraron al cristal líquido, surgieron los colores. En otras palabras, el cristal líquido puro no sirve de nada, a menos que esté contaminado. Y empezaron a experimentar y se dieron cuenta que dependiendo de la contaminación del cristal líquido, se podía generar el color rojo, el azul, el verde y ¡zoom! Surgen las pantallas de cristal líquido. Pero todo fue por un error, y lo cual se tradujo en algo importante, ¿no? Para que vean la importancia de tener bien las normas dentro de sus lugares de trabajo para saber si algo que fue un error bajo su protocolo pueden convertirlo en un acierto. Y de ahí, gracias a eso, Sharp fue la que descubrió los colores, lo metió en su calculadora y luego vendieron la patente y empezaron a surgir las pantallas, luego ya surgieron los LEDs, etcétera, etcétera, ¿no? Que es toda una historia bastante interesante, viene en internet, así que por ahí lo pueden checar, ¿no? Bueno, entonces, en un ambiente limitado, K es un número óptimo. Sabemos que óptimo quiere decir lo mejor de lo mejor, ¿no? Es lo que mejor quiero. Es el número óptimo de bacterias soportado por el ambiente. O sea, en otras palabras, un valor óptimo es aquel que es el más adecuado porque si lo excedo puede causar una destrucción masiva o si estoy por debajo lo mismo. ¿Qué es lo que le está pasando al planeta Tierra, no? Ya sabemos que ya excedimos los límites, que ya no hay agua y que obviamente hay que cuidar en exceso el agua y la contaminación, no sé, tantas cosas que ya no han escuchado ustedes, ¿no? Bueno, la taza, ahí viene la pregunta más importante. ¿Qué es una taza? Bueno, si fuera con Z quiere decir una cosa, si es con S quiere decir otra cosa. Y sabemos que tiene referencia a un crecimiento. Pero cada vez que ustedes vean la palabra taza sin la palabra crecimiento, o sea, tasa de crecimiento, eso ya es un pleonasmo, porque las dos están haciendo referencia a lo mismo. Y por lo tanto, de lo que yo me acuerdo, resulta que hay una característica que yo conozco como pendiente. Ya habíamos dicho que la pendiente se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Entonces, de lo que estamos leyendo, tengo que empezar a razonar, o sea, asociar con todo lo que ya conozco. Entonces, esta única palabrita que está por acá, que dice taza, esa yo ya sé de manera inmediata que se asocia a una pendiente. Y sabemos que puede ser que suba o puede ser que baje. Y eso implica que hay pendientes positivas cuando de izquierda a derecha van para arriba y también hay pendientes negativas cuando de izquierda a derecha van hacia abajo. Eso ya yo lo sé por asociación. Lo que les quiero dar a entender es que todo lo que lean no lo lean de corrido, porque si lo leen de corrido no van a entender cuál es la información que me quieren proporcionar. Y por esa falta de delicadeza al estar leyendo, puede haber una falta de información. Obviamente hay que aprender las cosas bien. Por eso es indispensable que todos los días lean, que todos los días estudien y que vayan teniendo ese hábito, ¿no? Ahora bien, si me están diciendo tasa de crecimiento, como que lo estamos asociando a que va para arriba. Sin embargo, una tasa de crecimiento también puede ser para abajo, ¿eh? No se vayan a ir con la idea. Tasa es una pendiente que puede ir para arriba o para abajo. Y aunque diga tasa de crecimiento, pudiera ser también que hay crecimientos negativos. Por eso es importante que entiendan el concepto de lo que es la pendiente asociada a lo que es una tasa con S, no con Z porque ya es otra cosa. Bueno, luego aquí dice, bacteriano es conjuntamente proporcional. Y ahí viene otra palabra importante, una proporción. Si ustedes se acuerdan, en álgebra
les enseñaron lo que era una proporción. Y una proporción, si ustedes lo tienen bien referido, es... ¿Qué es una proporción? 19 de las partes que se dividen en formas partes iguales. No, eso no es proporción. 6, dime. 49. Espérame, que faltó el primero de 6. Dime 6. ¿Es la forma constante con la que va creciendo? No, dime 49. ¿Es una parte de algo? No, tampoco. ¿Alguien más? Ok, bueno, una proporción es una igualdad entre dos fracciones. Si ustedes tienen un 2/3 igual con 4/6, eso es una proporción. Una igualdad entre dos números racionales, eso es una proporción. Eso también viene en los conceptos, que ya lo debieron de haber leído. Al ser una proporción, si ustedes se dan cuenta, hay una igualdad. De ahí ustedes van a aprender que hay proporciones directas y proporciones inversas. La proporción inversa es aquella cuando crece una cantidad, la otra disminuye. Por ejemplo, si crece el número de trabajadores, el tiempo en el que construyen algo disminuye. Esa es una proporción inversa. Una proporción directa es que si hay más personas, pues comen más. Eso es directo, los dos crecen. Si disminuyen las personas, comen menos. Pero si hay más trabajadores, el tiempo se hace en menos tiempo. Son dos tipos de proporciones que en algún momento lo vieron en álgebra. Ahora bien, de esas proporciones, si ustedes se acuerdan, les había dicho que era referido a la palabra igualdad. Y entonces se van a dar cuenta, por su experiencia que tienen en física, que a ustedes les han dicho que la velocidad, que la fuerza de atracción es proporcional al producto de las cargas. Eso ustedes ya se los han mencionado. Y este simbolito que es la letra griega alfa, esa quiere decir proporcional. Ahora bien, para que esa proporción se convierta en igualdad, debe de haber una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad generalmente está referida a las pendientes. Si ustedes se acuerdan de su curso de Física 1, en Física 1 les debieron haber hecho una práctica demostrativa donde iba un cochecito corriendo, iban tomando la velocidad, iban tomando el tiempo y resultaba que graficaban ese movimiento y entonces su constante de proporcionalidad era esta que terminaba siendo la velocidad y precisamente hacían una división de la distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo final menos tiempo inicial y de ahí venía la constante de proporcionalidad que se lo manejaban en física como pendiente. Pero aquí hay que ver que hace referencia a que necesitamos calcular una constante para que haya una igualdad. Entonces, vamos a seguirle. Luego menciona, es proporcional a la cantidad presente de bacterias. ¿Qué es una cantidad? 19, algo que se mide. Ok, te voy a poner la mitad 19 porque no nada más es algo que se mide, sino es algo que se puede contar o medir. Una cantidad es todo aquello que se puede contar o medir. Entonces, cuando estamos haciendo referencia a una cantidad, me están diciendo cuántas bacterias yo puedo contar o medir. Y entonces, fíjense cómo dice, es proporcional a la cantidad presente de bacterias y a la diferencia entre K y la cantidad presente. O sea, es proporcional a la cantidad de bacterias, llamémosle B, y también a la diferencia entre la K y la cantidad de bacterias. Si ustedes se dan cuenta, me están diciendo solamente simbolitos, es proporcional y. Ahora bien, ese y yo no lo puedo manejar como una operación, porque ese más bien es un conectivo lógico. Y sabemos de filosofía que el conectivo lógico y es que ocurre al mismo tiempo. Por eso decimos, ¿no? Yo quiero que mi novia sea fuerte y guapo. O sea, las dos. Pero si no, ya valió. Yo no quiero uno así. Yo quiero que mi papá sea amable y sea consentidor. Pero si ya no cumple, entonces ya no cumple con lo que yo quiero. Ahí vienen también los conectivos lógicos que los debimos de haber visto en filosofía. Bueno, entonces, ahora viene. Supóngase que el número óptimo soportable por un ambiente particular es de 1 por 10 a la 6. Y entonces nos metemos a notación científica. Y notación científica quiere decir que 1 por 10 a la 6 es un 1 con 6 ceros. Y la tasa es de 60.
Y entonces vamos a empezar a unir todo eso para poder llegar a un resultado. Fíjense bien, ¿eh? La tasa dijimos que es la pendiente. Por lo tanto, si la pendiente me están diciendo que es de 60 bacterias por minuto, la pendiente van a ser 60 sobre 1, que estoy hablando de 60 bacterias sobre un minuto. Recuerden que allí es una manera de escribir para que vayamos entendiendo cómo va esto, ¿no? Entonces son bacterias sobre minuto. Acuérdense que generalmente, y eso nos lo enseñaron en física, las unidades sí se escriben, pero no se escriben en las operaciones. Son dos cosas diferentes. Entonces, disculpen que esté fallando esto. A veces no dice nada y a veces no hace nada como ahorita. Ok, sobre minuto. Bueno, y habíamos dicho que el número óptimo es de 1.000.000 de bacterias. Entonces vamos a escribirlo como número óptimo, un N0, que es 1 por 10 a la 6 bacterias. Y cuando se tienen 1.000 bacterias presentes, cuando se tienen 1.000 bacterias presentes. Bueno, si se dan cuenta que no hay ninguna ecuación, no hay absolutamente nada. Entonces ahí es cuando viene nuestra habilidad de la lectura que hicimos, poderla escribir a través de una interpretación. Y entonces vamos a escribirlo. Me dijeron, dejen borrar todas estas líneas que les puse y vamos a encontrar lo importante. Lo importante es que la tasa de crecimiento bacteriano es conjuntamente proporcional a la cantidad presente de bacterias y la diferencia entre la cantidad presente. Entonces, habíamos dicho que la tasa era una pendiente y eso quiere decir que es una división. Por lo tanto, deben de ser bacterias, que no quiere, deben ser bacterias entre tiempo. Eso es una tasa. Lo que están creciendo las bacterias con respecto a lo que avanza el tiempo. Eso que es una tasa. Y luego me dice, la tasa de crecimiento es proporcional. Sabemos que si es proporcional debo de manejar un símbolo que es alfa. Pero como a mí no me sirven los alfas, porque los alfas no es una igualdad y por lo tanto no puedo hacer operaciones y operaciones inversas, entonces aquí le planto un igual y sé que aquí debe de haber una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad, si se dan cuenta, aquí viene una K y esa K yo no la puedo utilizar. Entonces vamos a utilizar otra constante de proporcionalidad. Vamos a decir que utilizamos HIJK, L, vamos a utilizar una L, que sea la constante de proporcionalidad, que esa la debo de calcular. Y luego me está diciendo que a la cantidad presente de bacterias, y si se acuerdan ustedes, aquí me habían dicho que cuando se tienen 1.000 bacterias presentes, entonces es proporcional a la cantidad de bacterias presentes, que son 1.000, y la diferencia entre la cantidad, entre la K y la cantidad presentes, y la diferencia de K menos el 1.000. Pero acuérdense que habíamos dicho que K, aquí me están diciendo, ¿no? El número óptimo es de 1 a las 6 bacterias. Entonces, ahí lo que debo de encontrar es cómo relacionarlo con ese I. Porque si no lo puedo relacionar con el I a través de una operación, pues no puede haber una definición. Forzosamente tengo que saber qué quiere decir ese I. Entonces vamos a leer un poquito más de información porque aún no queda claro lo que es el I. Dice, encuentra un modelo matemático que exprese la tasa de crecimiento bacteriano como una función que dependa del número de bacterias presentes. Bueno, entonces aquí nos estamos topando con un gran problema y se los digo así como va. Para yo poder definir una función, necesito forzosamente interpretar, y el interpretar me está diciendo aquí I, y ese I
yo no lo puedo interpretar como ninguna operación, porque y es al mismo tiempo. Si yo digo o, puede ser una cosa o la otra. Pero así como va, el y yo no lo puedo interpretar. Lo que pudiéramos hacer es, si es al mismo tiempo, pudiera considerar que es una multiplicación. Si es una o la otra, pudiéramos considerar que es una suma. Sin embargo, eso está mal, porque el y no es una multiplicación. Entonces, pensando en que el y es una multiplicación, yo puedo dejar aquí que esto va a ser un 1000 debido a la cantidad presente multiplicado por un millón, que es el óptimo soportable, por un millón que sabemos que es un 1 con 6 ceros, menos el 1000. Y eso que está ahí, si ustedes se dan cuenta, tiene una variable que son el número de bacterias. Tiene un tiempo que obviamente debe de ser la variable independiente, porque sabemos que lo que ocurre primero siempre va a ser el tiempo. Y aquí viene una constante, donde esa constante, sabemos que esa constante no la conocemos, no sabemos cuánto es esa constante, porque nunca nos han dicho de qué depende. Por lo tanto, si me están diciendo encuentra un modelo matemático que exprese la tasa de crecimiento bacteriano como una función que depende del número de bacterias, pues aquí hay un problema muy grande, porque yo no tengo la tasa. ¿Por qué no tengo la tasa? Porque la tasa es una división de la B entre la T. Y por lo tanto, como yo no tengo una variable que me represente la tasa, lo que yo pudiera decir es la tasa se calcula como L por 1000 por un millón menos 1000. Pero entonces la pregunta es, ¿esto de aquí es una función? Ok. ¿Cómo puedo saber que es una función? Una función es una definición basada en operaciones aplicada a la variable independiente. Eso quiere decir que esto es una variable. Yo les pregunto, ¿yo dije que la L era una variable? No, 49. Es una constante. Te ganaron por acá. Es una constante y no me dijeron su número de lista. Por lo tanto, si esto es una constante, entonces esto que está aquí no es una función. ¿A qué voy con esa situación? Que a veces resulta que en el ejercicio me lo están declarando mal. ¿Cuál es la parte mal que me están declarando del ejercicio? Que aquí me dijeron y la y no es ninguna operación. Alguna vez les mencionaron que hay un lenguaje algebraico y les dijeron, el lenguaje algebraico es para que tú traduzcas del lenguaje común al lenguaje algebraico. Pero ahora yo les digo, no existe el lenguaje algebraico, porque si existiera el lenguaje algebraico, yo podría pedir permiso para ir al baño en lenguaje algebraico, y no lo puedo hacer. Si existiera el lenguaje algebraico, habría un cuadernito o un libro de sinónimos. Esto es lo mismo que esto, es lo mismo que esto, y de antónimos, y de verbos, y de adjetivos. Por lo tanto, como no lo hay, no hay un lenguaje algebraico, lo que hay es una interpretación. Y aquí el problema que quiero que vean y lo detecten, porque en algún momento esto se van a enfrentar cuando estén ya en la industria, que resulta que me ponen conectivos lógicos, que eso no es una operación aritmética. Y entonces a lo que entramos es a otro campo que se denomina álgebra booleana. Y el álgebra booleana, esa sí se basa en intersecciones, en uniones, en complementos y en restas. Pero el álgebra booleana no la van a llevar aquí, la van a llevar en la superior. Entonces, si en algún momento de la vida ustedes ven que les están dando algo referido a conectivos lógicos, que en este caso es el y, entonces cámbienle y no manejen el álgebra tradicional que estamos manejando aquí, sino se van entonces al álgebra booleana. ¿Sale bien? Todo esto debió de haber sido porque plantearon mal el enunciado. Voy a replantearlo, voy a modificarlo para que ya quede claro y podamos plantear el modelo matemático. Eso lo hacemos en algún otro momento para que les quede claro. Pero lo que sí quiero que vean es que si empiezan a ver conectivos lógicos como el y el o el complemento, entonces no se puede manejar por aritmética y forzosamente se tiene que manejar por álgebra booleana. Lo importante de aquí
que no hubo la oportunidad de verlo, pero en algún momento lo vamos a estar analizando, es que tasa, ¿qué quiere decir? Tasa quiere decir pendiente. Lo otro importante es que cantidad es todo lo que se puede contar o medir, y lo otro importante es que hay un proporcional, y que ese proporcional siempre se simboliza con la letra alfa, pero que en algún momento se puede agregar el igual si hay una constante de proporcionalidad, que fue lo que hice aquí con el igual y con la L. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ver entonces lo que es el dominio y el rango. ¿Qué es el dominio? 31. Dime 31. ¿Interpretas la ecuación en la gráfica? No, no es eso. Entonces, el dominio van a ser todas las abscisas que ven ustedes en la gráfica. El rango van a ser todas las ordenadas. Sabemos que la abscisa es horizontal y la ordenada es vertical. Ahora bien, si yo le estoy pidiendo aquí que calculen el dominio y el rango de esta función, lo primero que debo de hacerlo es llevarlo a geometría analítica, porque yo ya sé geometría analítica. Y en geometría analítica me enseñaron que había ordenadas y me enseñaron que había abscisas. Pero aquí lo importante es entender que este que está aquí es la variable dependiente y precisamente se grafica en las ordenadas. Y también a mí me enseñaron que esta que está aquí es la variable independiente y esa variable independiente se grafica en las abscisas. Por lo tanto, para eso llevarlo a geometría analítica, debo describir que las ordenadas se calculan como un tercio de la abscisa menos un término que se llama término independiente. Lo que estoy haciendo aquí simplemente es llevarlo a lo que ya aprendí de geometría analítica, pero para interpretarlo necesito entender que esta primera recibe el nombre de variable dependiente y por eso va en el eje de las ordenadas. Aquí lo voy a agregar, esta que está aquí es la variable dependiente y esta que está por acá es la variable independiente. Y sabemos que las ordenadas se grafican en la vertical y que las abscisas se grafican en la horizontal. Y entonces ahora sí, nada más de verse con mis ojitos de la cara, yo sé que esta que está aquí recibe el nombre de forma pendiente ordenada al origen. Oiga, ¿me puede decir cuánto vale la pendiente? Ok, la pendiente es un tercio. Y eso nada más es de verse, ¿no? No hay tanto que buscarle ahí. Y sabemos que la pendiente es el coeficiente que está multiplicando a la variable independiente. Entonces, si ya sabemos que la pendiente es un tercio, directamente interpretamos y sabemos que esto es lo que sube con respecto a lo que avanza. Pero eso que sube con respecto a lo que avanza surge de la ordenada al origen. ¿Alguien me puede decir cuál es la ordenada al origen? No. ¿Alguien me puede decir cuál es la ordenada? ¿Qué número me dijiste? 49. 45 o 49. ¿Quién dijo primero? A ver, dime 45, porque no oí a la otra persona. Dime 49. ¿El menos 5? No, tampoco. Ok. La ordenada al origen, acuérdense que es una coordenada. Y una coordenada está formada de dos, la abscisa y la ordenada. La ordenada sí es menos 5, pero la abscisa es 0. La ordenada al origen es una coordenada, donde la ordenada es el término independiente y la abscisa siempre va a ser 0. Entonces no puede ser nada más menos 5 porque estamos hablando que la ordenada al origen es una coordenada. Y acuérdense que co es 2, ordenada, primero va la abscisa y luego va la ordenada. Y por lo tanto, ahora sí ya con esta información, sabemos que en este eje se van a graficar la variable independiente. Y la variable independiente, de lo que yo estoy viendo con mis ojitos de la cara, me doy cuenta que todas las aplicaciones son sobre la y, entonces la variable independiente es y. Y la variable dependiente que se grafica en el eje de las ordenadas es precisamente la que tengo el valor calculado, y eso es f de y. Acuérdense que no se llama eje de x, no se llama eje y, se llama eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Y ahora bien, si yo parto de la ordenada al origen, tengo que escribir aquí una división, dos divisiones, tres divisiones, cuatro divisiones,
1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Y esta que estoy ubicando aquí es la ordenada al origen. Recuerden que la ordenada al origen es una coordenada, una pareja formada por una abscisa que va primero y una ordenada que va después. Y ahora lo que tengo que hacer es subir 1. Por lo tanto, si subo 1, déjenme escribirlo con el mismo color para que se vea. Si voy a subir 1, es en las ordenadas. Si voy a subir 1 es en las ordenadas. Por lo tanto, se sube aquí. Y eso implica que voy a tener un punto, que vamos a llamarle punto A, donde estoy subiendo 1. Por lo tanto, no es cierto, disculpen, aquí ya me equivoqué. Subir es en la ordenada, disculpen, subir es en la ordenada. Por lo tanto, el punto que voy a tener es porque voy a subir 1 en menos 5. Y si voy a subir 1 en menos 5, quiere decir que voy a llegar a menos 4. Porque está subiendo, le estoy agregando, le agrego las ordenadas. Y también resulta que la abscisa, disculpen, la abscisa está haciendo referencia a lo que avanza, y lo que avanza son las abscisas. Por lo tanto, si avanza 3, quiere decir que partiendo de 0, si avanzo 3, tengo que llegar entonces al 3. En otras palabras, el otro punto va a tener coordenadas 1, 2, 3, menos 4. Por aquí está, ahí está el punto A. Y como yo sé que es la forma ordinaria de una recta, lo único que me hace falta es dibujar la recta. Pregunto, ¿esa recta es recta o es segmento? En otras palabras, ¿qué diferencia hay entre una recta y un segmento? 49. Dime 49. La recta es un conjunto de puntos. También el segmento. ¿Qué diferencia hay entre una recta y un segmento? 4, dime 4. El segmento es una parte de la recta. Ok, el segmento es una parte de la recta. Y como el segmento es una parte de la recta, quiere decir que el segmento es finito. O sea, tiene principio y tiene fin. Y la recta es infinita. Por lo tanto, esa recta que estoy dibujando ahí no se queda ahí en ese pedacito, es infinita. Ahora bien, fíjense bien, observen con sus ojitos de la cara. Si observan con sus ojitos, esta recta que es infinita, sus abscisas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las abscisas de esa recta que son infinitas? En otras palabras. No te digo. Ok, en otras palabras, esa recta es un lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Un lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Y esa gráfica se va a representar con un punto de coordenadas x, y te va a decir la forma de la figura. Eso quiere decir lugar geométrico. Por lo tanto, si este es un lugar geométrico, díganme ese lugar geométrico, ¿cuáles son todas las abscisas que están en este lugar geométrico? 26, 0 y 3. No, porque 0 y 3 solamente son las abscisas del punto B y del punto A. Pero yo quiero las abscisas de todo este lugar geométrico. Recuerden que dominio son todas las abscisas. 49. Dime 49. ¿Son negativas? No. 4. Dime 4. Pues si estamos hablando de una recta que es infinita, entonces no se puede decir, o sea, las abscisas son infinitas. Las abscisas también son infinitas. ¿Sí captan eso que acaba de decir su compañero? Esta recta es infinita. Por lo tanto, las abscisas que están en el eje horizontal que pertenecen a esa recta que es infinita, pues también son infinitos. En otras palabras, esa recta tiene abscisas hacia la izquierda, pero también tiene abscisas hacia la derecha. ¿Sí entienden el concepto? Porque la recta es infinita. Por lo tanto, como la recta está formada de muchos puntos, todos esos puntos van a tener tanto abscisas negativas como abscisas positivas.
Y eso entonces lo que va a implicar, permítame tantito, dejen borrar esto, lo que va a implicar que esta recta tenga abscisas tanto a la izquierda como a la derecha, va a implicar que el dominio de esa recta es desde el menos infinito, que es la izquierda, hasta el más infinito, que es la derecha. ¿Por qué? Porque la recta es infinita y por lo tanto tiene en sus puntos abscisas a la izquierda y abscisas a la derecha. Ahora bien, si ya me entendieron ese concepto, en la ordenada, ¿qué pasa con las ordenadas de todos los puntos de esta recta? También son infinitas, exacto. Las ordenadas también son infinitas. ¿Por qué? Porque esa recta tiene ordenadas negativas, pero esa recta también tiene ordenadas positivas. ¿Sí se dan cuenta que esta recta es infinita, no? O sea, se sigue. Y por lo tanto, entonces el rango de esa función, que el rango se simboliza con una letra R con dos palitos al principio, también es desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué? Porque esa recta tiene muchos puntos, pero todos esos puntos tienen abscisas a la izquierda y a la derecha. Pero esa recta también tiene muchos puntos que tiene ordenadas arriba y abajo. Por eso es desde menos infinito hasta más infinito, que acuérdense que siempre es de abajo hacia arriba y la otra es de izquierda hacia derecha. Así se calculan los dominios y los rangos. Nada más de ver la figura y de entender dónde están ubicadas las abscisas de los puntos que forman esa figura y las ordenadas de los puntos que forman esa figura. ¿Sale bien? Ok, va que va. Bueno, dime. Entonces, bueno, la conclusión del problema pasado fue que el dominio y el rango son infinitos. No, el dominio es desde menos infinito hasta más infinito. No puedes decir que son infinitos porque tienes que decir dónde empieza y dónde acaba. Empieza a la izquierda y termina a la derecha. En el rango también tienes que decir empieza abajo y termina arriba. No puedes hablar tan simplemente de decir que son infinitos. Tienes que decir específicamente de dónde a dónde van. ¿Sale bien? Sí, pero entonces terminó ahí. Ajá. Como yo te estoy pidiendo calcular dominio y rango, lo primero que tienes que hacer es la gráfica, con todo esto que te enseñé. Y ya que hiciste la gráfica, la respuesta es el dominio es aquí y el rango es acá. ¿Sale bien? Ah, está bien, profe, gracias. Ok, pero lo que estamos viendo es que ustedes deben de dominar geometría analítica y como sé que no lo hacen, por eso les estoy explicando cómo realizar las gráficas. Entonces, la cuestión es, ¿cómo es que lo llevo a geometría analítica? Vuelvo a insistir en esta parte importante. Esta que está aquí recibe el nombre de variable dependiente y esa variable dependiente siempre va a estar en las ordenadas. Esta que está por acá, esta z y esta z es la variable sobre la que se están aplicando las operaciones. Por lo tanto, esa variable recibe el nombre de variable independiente y la variable independiente siempre se grafica en las abscisas. Entonces, teniendo esa referencia, me debo de acordar que en algún momento de la vida a mí me dijeron en geometría analítica, que en el eje de las ordenadas se graficaban las y's y en el eje de las abscisas se graficaban las x. ¿Cómo es que lo llevo a geometría analítica? Pues simplemente este que va en las ordenadas le escribo el valor de y y este que va en el eje de las abscisas lo escribo como una x cuadrada menos 5 medios de x más 1. Así es como lo llevo a geometría analítica, porque en geometría analítica me enseñaron que el eje de las ordenadas es la y el eje de las abscisas es la x. Es para estandarizar, no porque se llame siempre eje x y eje y, simplemente es para estandarizar los conocimientos que yo tuve en geometría analítica. Ahora bien, ya que tengo los conocimientos de geometría analítica, nada más de verse esta, ¿qué es? Ok, si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera dado tu participación, pero no me diste el número. ¿Sí me lo dijo? Ok, ¿qué número de lista dijiste? Ok, nada más dímelo más fuerte porque no te escucho. ¿Sale bien? Acuérdate que hay que hablar fuerte, sin miedo. Como por ahí decían en un video medio feo.
Eso es una parábola. Pero para poder graficar yo la parábola, debo de cumplir con ciertas características. Y esa característica es que debo de escribir eso en su forma ordinaria. Recuerden que forma quiere decir, déjense los escribo por acá. Este que está aquí arriba dijimos que este es el lugar geométrico. Lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica representada por un punto P y que te dice la forma de la figura. Ahora bien, la forma va a ser una manera de escribir. La forma es una manera de escribir donde pueden sustituir, donde pueden obtener valores o donde pueden ver la forma de la figura. Disculpen, aquí me equivoqué. Lugar geométrico no te dice la forma. Lugar geométrico te dice un comportamiento. El lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica por un punto P de coordenadas, y que te menciona un comportamiento. Y la forma es una manera de escribir donde puedes sustituir, puedes obtener resultados y te dice la forma de la figura. Por lo tanto, para llevarlo a la forma de ordinaria, a ti te enseñaron que lo primero que debes de hacer es que el término cuadrático y el término lineal debe de estar en el miembro izquierdo. Para que yo lo escriba en el miembro izquierdo, como ya sé que es positivo, lo único que debo de hacer es aplicar la propiedad reflexiva. Si ustedes se acuerdan, la propiedad reflexiva menciona que todo es igual a sí mismo y por lo tanto con la mano en la cintura puedo escribir aquí un x cuadrada menos 5 medios de x y ya estoy aplicando propiedad reflexiva. Lo estoy escribiendo en el miembro izquierdo. Pero también a mí me enseñaron que en la forma ordinaria todo lo demás debe de estar del lado derecho y todo lo demás es la y es el más 1. Por lo tanto, para que este 1 no quede con la variable cuadrática y la variable lineal, lo que debo de aplicar es la operación inversa. Entonces, si aplico la operación inversa de una vez, ahí, si aplico la operación inversa, va a resultar que me va a quedar un y menos 1. Va de nuevo, por propiedad reflexiva, este que está en el miembro derecho lo escribo en el miembro izquierdo. Este que está en el miembro derecho lo escribo en el miembro izquierdo. Y este que está en el miembro izquierdo lo escribo en el miembro derecho. Eso fue propiedad reflexiva. Pero ahora este 1 yo no lo quiero aquí. Por eso hice operación inversa. Y con operación inversa me queda el menos 1. Donde el menos 1 estaba originalmente en el miembro derecho, en el miembro izquierdo, pero por la propiedad reflexiva yo lo escribí en el miembro derecho. ¿Sale bien? Vayan entendiendo cómo aplicar una propiedad y cómo aplicar la operación. Ahora bien, ya que está ahí, acuérdense que la forma ordinaria debe ser un binomio al cuadrado. Por lo tanto, lo que debo de agregar aquí es que voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Y si ustedes se acuerdan, para completar el trinomio cuadrado perfecto solamente se considera el coeficiente. Y ese coeficiente le debemos de dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Dejen bajo tantito aquí para que me quepa. Y entonces al 5 medios lo debo de dividir entre 2 y lo debo de elevar al cuadrado. Pero para dividirlo entre 2 hay que agregarle un 1 ahí, porque acuérdense que es una división de número racional entre un número entero. Y por lo tanto, aplicando la división de números racionales, me va a quedar 5 cuartos elevado al cuadrado, porque es el producto de medio entre el producto de extremos, y eso me va a quedar 25 dieciseisavos cuando estoy haciendo la aplicación de la definición de potencia. Recuerden que si tienen alguna duda, me la dicen luego para que no vayan perdiendo la esencia de lo que les estoy enseñando desde el principio, ¿no? Por lo tanto, aplico la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que la operación que tú haces en el miembro izquierdo es la misma que operación que haces en el miembro derecho. Por eso, en el miembro izquierdo agrego 25 dieciseisavos y en el miembro derecho también agrego 25 dieciseisavos. Pero aprovechando que soy un niño inteligente, vamos a expresar en números racionales. Y si yo expreso en números racionales, este número entero lo puedo expresar en números racionales. ¿Alguien sabe un entero cuántos dieciseisavos son? 3, dime 3. ¿Cuántos? 16 dieciseisavos. Entonces, este 1 de una vez lo catafixio y en lugar de dejarlo como un entero, lo expreso como 16 dieciseisavos. Acuérdense que en un entero, pues hay el mismo el número de partes que
entre las que estoy dividiendo, ¿no? Que eso es, insisto, desde álgebra, y solamente le estoy jalando todos los conocimientos que tienen desde álgebra para que los puedan aplicar acá, ¿no? Por lo tanto, ya que sea eso, lo que vamos a hacer es factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Y si ustedes se acuerdan, para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo que debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del primer término y calcular también la raíz cuadrada del tercer término. Pero para calcular la raíz cuadrada puedo calcular la raíz del numerador y la raíz del denominador. Eso implica entonces que la factorización del trinomio cuadrado perfecto aquí es un cuadrado, y los resultados de la raíz cuadrada es una x y es un 5 sobre 4. Y lo único que me hace falta es escribir el signo que se refiere a este signo negativo, que es el que voy a escribir por acá. Y con eso ya factoriza el trinomio. ¿Sale bien? Me doy cuenta que en el miembro derecho, pues obviamente necesitamos escribir una y me doy cuenta con mis ojitos de la cara que entre este número y este número, como tienen el mismo denominador, yo lo que puedo aplicar es la ley de la resta. Y la ley de la resta me va a llevar entonces a que, como son números diferentes, se deje el signo del mayor, que es positivo, se hace la resta entre los números, que me va a dar un 9 dividido entre 16. Y con eso ya tengo la forma ordinaria. Y en la forma ordinaria nosotros ya habíamos aprendido varias cosas. A ver si se acuerdan. Díganme por favor, ¿qué quiere decir este exponente? 26, dime. 40. Simetría. Ese exponente quiere decir simetría. Entonces, si ese exponente quiere decir mi simetría, acuérdense de decirme su número de lista fuerte, no levanten la mano, porque como estoy aquí viendo lo que estoy escribiendo, no alcanzo a verlos, ¿no? Entonces, quiere decir simetría. Pero fíjense cómo la simetría, lo voy a hacer con color rosita. Esta simetría está en las abscisas. Como hay simetría en las abscisas, quiere decir que lo mismo que hay del lado izquierdo es lo mismo que vas a tener en el lado derecho. Eso quiere decir simetría. Ahora bien, además de la simetría, resulta que hay un signo que está aquí. ¿Qué quiere decir ese signo? 26, ¿el sentido? El sentido, muy bien. Ese signo quiere decir el sentido. Recuerden que es muy diferente la simetría al sentido. Y entonces, si ese signo quiere decir el sentido, ese sentido lo tengo que ver en las ordenadas. Y como veo el sentido en las ordenadas, quiere decir que el sentido es hacia arriba. Pero todo se tiene que dibujar a partir de un punto específico, donde ese punto específico recibe el nombre de vértice. ¿Alguien me puede decir cuál es el vértice? 19, 9, 16. No. Ok, el vértice es, mira la abscisa. La abscisa dijimos que es esta. Ve la operación, realiza la operación inversa. Por lo tanto, la operación inversa a la resta es la suma. La abscisa es 5 cuartos. Ve la ordenada. La ordenada es esta de acá, porque aquí está la ordenada. Ve la operación inversa. La operación inversa es menos 9/16. Ese es el vértice. El vértice siempre está relacionado a la operación inversa de la abscisa y de la ordenada. ¿Sale bien? Y entonces, si empiezo a hacer la gráfica es un entero que son 4 cuartos, 2 enteros que son 8 cuartos, y ya me pasé. Menos 1 que son menos 16/16, y ya me pasé. Por lo tanto, la gráfica va a estar en 5 cuartos, menos 9/16. Si se dan cuenta que ese no lo estoy poniendo en la división, lo estoy poniendo como que en la parte intermedia. Ahora bien, ¿qué quiere decir el sentido? El sentido quiere decir que viene de arriba
llega al vértice y se regresa para arriba, para que yo pueda tener la parte izquierda y la parte derecha a través de un eje de simetría idénticos. Eso es lo que quiere decir la forma ordinaria. La forma ordinaria te dice dónde tengo la simetría y te dice de dónde viene y a dónde se regresa. Acuérdense que habíamos dicho ayer que no podemos decir que abre, porque abrir es que está abriendo, como una flor, ¿no? Cuando abre. Por eso no podemos decir abrir, tenemos que entender el sentido. Bueno, ahora bien, si ustedes ya me entendieron y me van siguiendo, porque obviamente estamos estudiando en clase, este que está aquí es el eje de las abscisas, y en el eje de las abscisas se debe de graficar la variable independiente. Y la variable independiente de lo que yo estoy viendo con mis ojitos de la cara es la letra Z. No estamos en geometría analítica. Y la variable dependiente es la que me está indicando la función. Por lo tanto, esta recibe el nombre de f de z. Pero sabemos que aquí están las abscisas. Sabemos que por acá están las ordenadas. Vuelvo a preguntar. Un lugar geométrico, habíamos dicho que un lugar geométrico es la ecuación asociada a la gráfica de un punto que describe toda la gráfica y que describe un comportamiento. Pregunto entonces, este lugar geométrico que viene desde arriba y luego se regresa hacia arriba, todos los puntos de ese lugar geométrico, ¿dónde están sus abscisas? Dime 4. Dime 4. ¿Infinitas? Ok, no te había escuchado. Ok, igual son infinitas. ¿Por qué? Porque desde la izquierda viene bajando, porque viene desde hasta arriba, y luego hacia la derecha, otra vez se regresa hasta ahí arriba, pero si ustedes se dan cuenta, también se está desplazando hacia la derecha. Esta gráfica viene desde arriba, sí, pero también viene de la izquierda. Y esta gráfica llega al vértice y se regresa hacia arriba, pero también se va a la derecha. Por lo tanto, yo no puedo decir que el dominio sea infinito. Yo tengo que decir que el dominio comienza desde menos infinito y acaba hasta más infinito, considerando que es de izquierda a derecha. ¿Sale bien? Pero entonces ahora yo les pregunto, este lugar geométrico, o sea, esta gráfica, en las ordenadas, también, como me dijo su compañero, ¿son infinitas? 33. Dime 33. No. Ok. Ya habían ganado por acá, pero está bien. 33. Sirve que le pongo su participación al 4 porque no se lo había puesto. 33 no. También el 4 le debía por ahí una. Y entonces, si ya se dieron cuenta ustedes que en este lugar geométrico las ordenadas no es por todos lados, y ya les había dicho que el dominio comienza a la izquierda y termina a la derecha, y ya les había dicho que el rango comienza abajo y termina arriba, ¿alguien me puede decir dónde comienza el rango? Dime 33. 49. Dime 33. En más infinito. No, no comienza en más infinito. 3, dime 3. 49. Ok, muy bien. Dime 49. En menos infinito. No, tampoco. Bueno, ya me dijo su compañera 3 que comienza en el vértice. Muy bien. Comienza en el vértice. Nada más dejen ponerle la participación a la número 3. Pero ahora tenemos que entender qué me importa del vértice. Sí, esto en las ordenadas comienza del vértice. Porque si se acuerdan que les dije, a partir de aquí se va para arriba. Viene de arriba y llega aquí, pero de ahí no pasa. Ok, comienza en el vértice, ¿por qué? Porque viene de abajo hacia arriba. El rango es de abajo hacia arriba. Si comienza en el vértice, yo les pregunto, si comienza en el vértice y sabemos que el vértice es una coordenada, díganme qué me importa del vértice. 26. Dime 26. Menos 9 menos 9 16avos. Ok, muy más bien. infinito. Ok, me interesa el menos 9 16avos. ¿Por qué me interesa el menos 9 16avos? Me interesa
Porque acuérdense que estoy diciendo, el rango es de abajo hacia arriba. ¿Comienza la figura en el vértice? Sí, porque va del vértice hacia arriba y viene de arriba y llega nada más al vértice. Pero el punto importante de la coordenada no es toda la coordenada, porque estamos hablando de las ordenadas y por lo tanto lo importante nada más es el menos 9/16. Y entonces, como conclusión, el rango debe comenzar exactamente, fíjense cómo aquí estoy poniendo un corchete, debe comenzar exactamente en menos 9/16 y termina en el infinito, donde aquí utilizo un paréntesis redondo. ¿Qué diferencia hay entre el paréntesis corchete y el paréntesis redondo? Pues el paréntesis corchete me dice exactamente ahí, pero el paréntesis redondo, como yo no sé dónde termina el infinito, pues lo dejo abierto porque no sé dónde acaba. Esa es la diferencia entre un intervalo cerrado y un intervalo abierto. ¿Está bien? Me dijiste 20. Entonces, aquí en esta función que estoy escribiendo, f de h igual a esto, sabemos que la h es la variable independiente porque sobre ella se están aplicando todas las operaciones, y f de h es la variable dependiente porque es el resultado. La variable independiente se grafica en las abscisas y la variable dependiente se grafica en las ordenadas. Lo único que hice fue llevarlo a geometría analítica, porque esta en geometría analítica siempre la manejamos como la y, y esta de aquí en geometría analítica siempre la manejábamos como x. Y entonces, ahora empiezo a ver álgebra. ¿Qué es lo que debo de hacer aquí? Pues lo que debo de hacer aquí es escribir en su forma ordinaria. Y acuérdense que forma quiere decir manera de escribir, donde puedo sustituir datos, donde puedo obtener datos y donde me indica la forma de la figura. Eso quiere decir forma. Y ordinaria quiere decir común. Por lo tanto, para llevarlo a la forma ordinaria, todo lo cuadrático debe de estar en el miembro izquierdo. Y para que se logre eso, voy a hacer una propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad me menciona que las operaciones que hago en el miembro izquierdo son las mismas que debo de hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, elevo aquí al cuadrado y también elevo aquí al cuadrado. Por leyes de los exponentes, sabemos que la y al cuadrado pues simplemente me da y cuadrada, y por leyes de los signos, por definición de potencia, yo sé que este menos se tiene que multiplicar 2 veces por sí mismo. Como se multiplica 2 veces por sí mismo, eso implica que voy a aplicar la respectiva ley de los signos, por eso menos por menos me da más, y la raíz cuadrada elevado al cuadrado, esas dos son operaciones inversas, y al ser operaciones inversas me da como resultado el radicando, y al ser el radicando solamente escribo lo que está dentro del radical. Acuérdense que el simbolito se llama radical. Y entonces, así como está, ya la hice, ya tengo la forma ordinaria. Y de la forma ordinaria, todo mundo ya sabe, porque ya se los he dicho muchas veces. ¿Qué quiere decir este 2? 17 dijiste. Simetría, muy bien. Ese quiere decir simetría. 17 dijiste, ¿verdad? Dime. ¿Por qué hice al cuadrado las dos? Porque resulta que tú puedes aplicar operación inversa o puedes aplicar propiedad de la igualdad. Operación inversa es cuando tienes la operación en un miembro y la haces en el otro miembro. Pero la propiedad de la igualdad es para que la misma operación la hagas en los dos miembros. ¿Por qué hice eso? Porque... ¿qué operación es esta? Una resta. ¿Sí te das cuenta que la operación inversa sería una suma? Pero ¿dónde la pongo? Porque este yo no lo quiero cambiar. Si te das cuenta, este es el sustraendo y hay una operación resta, pero yo no quiero que quede en el miembro izquierdo. Como yo no quiero que quede en el miembro izquierdo, entonces no puedo hacer la operación inversa, y entonces le catafixio y hago la propiedad de la igualdad, y con la propiedad de la igualdad haces la misma operación en los dos lados. ¿Qué es lo que estoy logrando con eso? Que entonces este menos ya no sea resta, sino es un signo. Y si vas a multiplicar el signo por sí mismo 2 veces, aplicas ley de los signos y por eso te da un positivo. O sea, le das la vuelta a una operación convirtiéndola, o más bien observándola, o tratándola como si fuera un signo.
Esa es la gran diferencia entre aplicar a veces propiedad de la igualdad y a veces operación inversa. ¿Quién te lo va a determinar? Tu experiencia. Como no tienes experiencia, por eso lo hago yo, para que ustedes tengan dudas y se les puede explicar por qué. ¿Sale bien? Gracias por preguntar. Ok, ahora bien, ya sé que me dijo simetría, pero la simetría está en las ordenadas. Por lo tanto, la simetría implica que va a ser simétrica abajo y arriba. Lo mismo que tengo abajo es lo mismo que tengo arriba. Ahora bien, también sabemos por todas las veces que les he dicho que ¿qué indica este signo? Dime 17. Dime 17. Sentido, ok. Aguas con los golpes. No sean tan agresivos. No levantan la mano, solamente díganme su número de lista, por favor. Si no se pueden fracturar la mano como su compañera. ¿Estás bien? Ok, sale bien. Entonces, ese signo positivo quiere decir el sentido. Pero el sentido es en la abscisa. Y si el sentido es en la abscisa, quiere decir que el sentido es derecha. A partir de un vértice. ¿Alguien me dice cuál es el vértice? Dime 3. Ok, muy bien. El vértice es menos 4,0. Pues no, no es ese. 19. Dime 19. 0 menos 0, coma más 4. Tampoco. 20. Dime 20. 4,0. Ok, 20 es 4,0. Fíjense bien cómo están diciendo los numeritos, porque hay que entender lo que les estoy explicando. Y se los digo en buen plan. O sea, si no me escuchan, se van a quedar con la idea que siempre es lo que ustedes están viendo. Yo les expliqué. La abscisa le están restando un 4. La operación inversa de la abscisa es un más 4. La abscisa. Y si se dan cuenta, hace ratito me dijeron 0,4. Estaban considerando al revés la posición. Y también hace ratito me dijeron 0,-4. Por eso hay que saber escuchar y aplicar el concepto. Ahora bien, como ya lo habían visto, en la ordenada no hay restas, no hay sumas ni restas. Por lo tanto, la ordenada es 0, porque no le estoy restando nada. No puedo aplicar operación inversa. Y ahora sí, con todo esto, vamos a mover esta definición que escribí de forma. Acuérdense que una forma es una manera de escribir, donde se sustituye, donde se obtiene, y te dice la forma de la figura. Por lo tanto, si voy a graficar, fíjense bien, porque todos los ejercicios son diferentes, por eso se los estoy poniendo diferentes, para que sepan analizar. Analizar es observar detenidamente para dar una conclusión. Eso quiere decir que por aquí viene el eje de las abscisas, que sabemos que como es una función, es la variable independiente y entonces aquí va una h. Este que está aquí se llama eje de las ordenadas y es la variable dependiente, que es una f de h. Y todo parte de 1, 2, 3, 4,0, donde ahí precisamente está el vértice. Y a mí me enseñaron en geometría analítica que viene de la derecha. Viene de la derecha y se regresa a la derecha. No es que abra a la derecha, viene de la derecha y se regresa a la derecha. Y entonces yo les pregunto, ¿esto que está aquí es la gráfica de geometría analítica? Sí, es la gráfica de geometría analítica. Pero la pregunta es, ¿esta que está aquí es la gráfica de la función? ¿Sí, por qué o no por qué? No, porque en cálculo tienen un límite y en geométrica no. Se puede Explícame, ¿qué es eso del límite? ¿el límite en las abscisas o el límite? No, esa no es la razón. ¿Alguien más? Porque se necesita un dominio y un rango. Sí, pero vuelvo a repetir, todavía no hemos llegado a dominio y rango. Lo que yo te estoy preguntando, ¿esta es la gráfica de geometría analítica? Sí. ¿Pero esa es la gráfica de la función? 33.
Signo negativo. Ok, muy bien, te ganaron 33, lo dijo primero la niña 12. Entonces, fíjense bien cómo ahí viene otra interpretación. Recuerden que cálculo diferencial y geometría analítica es solamente interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Y se los voy a hacer aquí notorio para que lo cachen. Exponente es simetría. Signo es sentido. Operaciones inversas es vértice. Pero todo esto es geometría analítica. ¿Sí vieron, no? Geometría analítica para abajo. Pero cálculo diferencial viene aquí un signo que precisamente me preguntó su compañera. ¿Por qué hiciste propiedad de la igualdad? ¿Por qué eleva hasta el cuadrado? Ah, pues porque este signo es de cálculo diferencial. Y como dijo su compañera, este signo es de la variable dependiente. Y la variable dependiente son ordenadas. En otras palabras, de mi gráfica, que ya borré, me emocioné, acuérdense que viene de la derecha y se regresa hacia la derecha. De esa gráfica que viene de la derecha y luego se regresa a la derecha, yo no quiero toda la gráfica, sino solamente quiero un resultado. ¿Por qué? Porque la función es una definición basada en operaciones donde solamente hay un resultado, no dos. Por eso me dijo hace ratito su compañera, tiene que ser negativo porque la raíz cuadrada tiene dos resultados. Y ese resultado que yo quiero es en la ordenada, solamente quiero lo que está abajo. Como solamente quiero lo que está abajo, tengo que hacer una corrección en mi gráfica y le borro lo de arriba. Y ahora sí, esta que está aquí es la gráfica de la función. La de la parábola era completa, porque ese se llama lugar geométrico. Lugar geométrico, les vuelvo a repetir porque ese concepto se lo debieron haber aprendido y sé que les cuesta trabajo. Un lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica donde hay un punto de coordenadas x, y que describe toda la gráfica y donde se maneja un comportamiento. Eso es lugar geométrico. Pero no queremos lugares geométricos. Yo quiero funciones. Por eso tengo que ver este signo e interpretar el signo. ¿Qué es interpretar el signo? Solamente quiero el negativo. Y en las ordenadas el negativo es el de abajo. Y ahora sí, con la tranquilidad del mundo, díganme por favor el dominio de dónde a dónde es. 20 desde derecha. ¿De dónde 20? 4. No, 20 me dijo primero. Ok, pero no quiero derecha. ¿Sí te diste cuenta que nada más está a la derecha? Dime 4. 4. Sí, 4. Dime 4. 4 más infinito. Ok, sí. Primero me dijo el número 4. Acuérdense que díganme su número de lista más. ¿Qué número de lista tienes? 18. Ok, 18 dime. 18 dime tu respuesta. Ok, va que va. Se las tomo a las dos. Pero por favor hable más fuerte porque con el cubrebocas luego no se alcanza a escuchar la intensidad de su voz. Se la puse a las dos. Entonces, como dijeron sus dos compañeros, comienza del vértice. Pero el vértice, como habíamos dicho hace ratito, no me interesa todo el vértice. Me importa lo que está de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha es la abscisa. Por eso lo que me importa es la abscisa. Y al importarme la abscisa, quiere decir entonces que el dominio es desde exactamente 4 hasta más infinito. Acuérdense que ahí sí hay que escribir el signo más, porque el signo más me está diciendo derecha y el signo menos me está diciendo izquierda. Y entonces, si ya entendí, díganme el rango de dónde a dónde va. 33. Dime 33. De 0 a menos infinito. No, de 0 a menos infinito, no. 14, dime 14. Son infinitos. No, tampoco. 3, ¿dijiste 3? Dime 3. ¿De 0 a más infinito? No, tampoco. Díganme su número, no levanten la mano, díganme su número. Ok, fíjense cómo no me han escuchado, ¿eh? Y ahí es donde uno dice, ¿por qué no me escuchan? El dominio siempre es de izquierda a derecha. Por eso, primero aparece el 4. Pero el rango es de abajo hacia arriba. Y si piensan de abajo hacia arriba, entonces es desde menos infinito
porque ese es abajo y arriba termina en 0 exactamente. Ya hace ratito me lo dijeron al revés. Me dijeron de 0 a menos infinito. No, porque es de abajo hacia arriba. Y eso nos cuesta un poquito más de trabajo por la única y sencilla razón que nosotros como que siempre vamos de arriba hacia abajo. O sea, lo entendemos más así, ¿no? Agáchate, pero párate. O sea, eso es desde el kinder. Siempre te dicen, agáchate, y luego párate. Y desde ahí tenemos mal el concepto. Por eso entiendo que la gran mayoría de ustedes van a tener mal el rango, porque siempre me lo dicen al revés. Entonces nada más entiendan que siempre es de abajo hacia arriba. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, chiquillos que están por allá? Ok.